de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Muy buenas tardes, Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen durante la siguiente hora en su programa Más Salud. Los saludan sus amigos Emanuel López y Nuria Galando. En esta ocasión, Nuria, tenemos el gusto y el agrado de compartir los micrófonos con nuestros invitados, los cuales nos hablarán sobre el tema relacionado con Da Vinci entre el arte y la anatomía. Por supuesto, encantada de hablar de uno de los personajes más fascinantes de la historia occidental. Es realmente un personaje complejo que hay que irlo descifrando paulatinamente y también basada en un contexto histórico. Entonces es para nosotros un placer estar aquí compartiendo con los especialistas, ¿no? Que nos vienen a platicar un poco de Leonardo da Vinci en su papel, en su faceta como anatomista, ¿no? Y también vamos a ir completando un poco la historia y la leyenda alrededor de este mítico personaje. Así es, para hablar sobre dicho tema nos acompañan el doctor Alberto Manuel Ángeles Castellanos, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y doctor en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina UNAM. Actualmente es profesor e investigador titular C de tiempo completo y jefe de laboratorio de cronobiología clínica y experimental en el Departamento de Anatomía. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece a las Academias Nacionales de Medicina, Cirugía y de Educación Médica en México. Y en breve, en un ratito, nos estará acompañando también el doctor Ruy Echavarría, que en unos minutos ya no ha de tardar en llegar. Bueno, pues qué tal si te parece, Nuria, es importante mencionarles a nuestros radioescuchas que también nos pueden ver a través de la transmisión en Facebook Live, que es de la Facultad de Medicina, @FacMed Medicina UNAM, donde podrán hacernos llegar sus dudas o comentarios, o también escucharnos sobre todo por la 860 AM de Radio UNAM, y hacernos también sus preguntas a través de el 55 36 89 89, con 2 líneas telefónicas contamos, o la sin costo al 01800 505 26 88 para nuestros amigos y amigas del interior de la República Mexicana. Pero también tenemos otras redes sociales como son Instagram, que es a través de fac.medicinaunam, o vía Twitter, que es @facmedicinaunam. Entonces, si les parece, vamos a una pequeña cápsula relacionada con el tema de Leonardo da Vinci. Perfecto. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Considerado el paradigma del Homo Universalis, sabio renacentista versado en todos los ámbitos del conocimiento humano, Leonardo da Vinci incursionó en campos tan variados como la aerodinámica, la hidráulica, la anatomía, la botánica, la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otros. Sus investigaciones científicas fueron en gran medida olvidadas y poco valoradas por sus contemporáneos, mientras que su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. La formación inicial de Leonardo sobre la anatomía humana comenzó mientras aprendía con Andra del Verrocchio, quien insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimientos de anatomía. Leonardo fue maestro en anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre los músculos, tendones y otras características anatómicas visibles.
puso las bases de la anatomía científica, disecando los cadáveres de los criminales bajo estricta discreción, esto para evitar la actuación de la Inquisición. Realizó muchos dibujos sobre anatomía humana, de huesos, músculos, tendones, del corazón y del sistema vascular, del sistema reproductivo y de otros órganos internos, además de gráficos sobre la acción del ojo. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero y la primera comprobación científica conocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca. Pues bueno, ya estamos de regreso y les comentamos nuevamente nuestros números telefónicos para que puedan hacernos llegar sus dudas o comentarios, que es el 55 36 89 89 con 2 líneas telefónicas y el 01 800 505 26 88 para nuestros queridos y queridas amigas del interior de la República. Y pues bienvenido, doctor Ángeles, y ya tenemos en unos minutos ya está llegando el doctor Ruy. Bienvenido, doctor Ruy. Muchas gracias. Si gusta tomar asiento. Y bueno, quisiera mencionar al doctor Ruy Chavarría Rodríguez, quien es médico cirujano con especialidad en neumología por la Facultad de Medicina UNAM. Cuenta con un diplomado en evaluación en educación en ciencias de la salud y pertenece a la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía, de la cual fue presidente y actualmente es profesor de asignatura A y coordinador de enseñanza del Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Medicina UNAM. Bienvenido, doctor, bienvenidos a los dos. ¿Y qué tal, Nuria, si empezamos con nuestra charla de este personaje? Quisiera mencionar al principio y a partir de eso poder iniciar el diálogo con nuestros especialistas sobre la condición de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nace siendo hijo natural y esto le marca, pese a que su familia del lado paterno tenía posibilidades económicas y lo arropa y lo educa, le es privada la formación académica, ¿no? Pero a la vez se le da un gran regalo que crece alrededor de la naturaleza. Y es la naturaleza su gran maestra, y es a través de la observación que él va entendiendo ciertos fenómenos y se le va abriendo este mundo del conocimiento y incita en él o pone en él la semilla del saber, ¿no? En un personaje tan complejo. ¿Qué nos pueden decir de esta faceta de Leonardo como científico desde un punto de vista empírico? Doctor. Bueno, yo creo que entender a Leonardo, para poder entender a Leonardo tendríamos que regresar a esa condición de, podríamos decir, en un momento dado de carencia para poder ser apoyado en su formación académica, lo cual lo sustituye, como lo decías, con esta búsqueda del conocimiento a través de sus medios, que sería la observación, la experimentación en muchos casos, ¿no? Yo creo que algo muy interesante en él es esta condición de de necesitar saber por qué eran las cosas. Uno de los ejemplos muy interesantes que yo creo que muy particularmente creo que motivó a Leonardo a hacer todos los estudios que más adelante veremos del sistema muscular y esquelético fue el volar. Estaba con esa necesidad de entender cómo volar y si era posible, yo creo, de si era posible que el hombre volara, ¿no? Entonces esa necesidad de conocimiento lo hace buscar la explicación y eso creo que es algo muy, muy importante para poder entenderlo. Doctor Ruy. Bueno, ya el doctor Ángeles ya conoce mi opinión, pero yo a Leonardo lo concibo menos glorioso, ¿no?, de lo que suele aparecer en las referencias habituales a él. La licenciada Nuria mencionó el regalo que le dieron de observación de la naturaleza. No olvidemos que no tenemos ninguna biografía real de Leonardo. Los datos que tenemos sobre su infancia son datos de terceros, especialmente de Giorgio Vasari, que le gustaba mucho novelar y fabular. Entonces hacer aparecer a sus biografiados así como seres excepcionales. Entonces yo creo que el deseo de observación de la naturaleza que desarrolló Leonardo no era ni más ni menos que el de cualquier hombre de su tiempo, un renacentista
hombres que se estaban enfrentando a una situación de liberación al respecto del conocimiento obligado, indiscutido del sistema escolástico. Esa generación de la que pertenece Leonardo, esa generación que nació y vivió entre el 1450 y el 1550, es una generación que va a sentar las bases de la revolución científica. Y a esa revolución científica, desde luego que perteneció Leonardo, pero no creo yo que Leonardo sea ese superhombre al que se refieren generalmente las biografías apologéticas de él, como que hizo el Renacimiento, el verdadero renacentista, etcétera. Yo creo, al contrario, que hubo personajes que individualmente contribuyeron muchísimo más a la revolución científica y al progreso de la humanidad que lo que haya hecho Leonardo. Es interesante que mencione esto, doctor, porque en realidad en el Renacimiento surge el concepto del genio creador, ¿no? Y que tiene que ver con este principio en donde el artista durante mucho tiempo fue considerado como dentro de las artes mecánicas, y debido a la utilización de herramientas era una actividad que se menospreciaba, ¿no? Frente a las artes liberales. En el afán de subir de nivel, los teóricos alrededor del arte empezaron a formular esta idea de que el artista tenía un don sobrenatural, que había una especie de intervención divina que los distinguía de todos los demás. Y sin duda Giorgio Vasari fue el que mencionó que Leonardo sobre todos tenía esta intervención, porque definitivamente era muy, muy hábil en todo lo que él se decidiera y se lo propusiera, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo bajo la lupa de un contexto histórico, ¿no? Entender a los personajes. Un personaje que nace en el Renacimiento, ya prácticamente podemos pensar que ya es la última parte del Renacimiento, si consideramos las fechas que plantea Peter Burke, que son de 1300 a 1600, son 300 años de Renacimiento, y la mayoría de las personas tenemos en la mente escasos 20 años, ¿no? De todo aquello que se fue dando durante estos siglos, ¿no? Considerados renacentistas. Entonces es muy interesante el punto de vista del doctor, que desmitifica el personaje, y también por el otro lado darnos cuenta que sí existe esta figura del genio creador que se empieza a trabajar dentro de la teoría, y que Leonardo es al que se le deposita en absolutamente todo, junto con Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que es muy importante esta parte, situar a Leonardo en esta parte del Renacimiento, porque para entonces la influencia de las pinturas es muy, muy importante, mantener una figura humana muy bien detallada, o por lo menos muy bien proporcionada, y esto es lo que los obliga a el conocimiento anatómico, para darle pie a la entrada de por qué, creo yo, es la búsqueda del conocimiento anatómico del humano, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el valor simbólico que encontraban los artistas del Renacimiento en el cuerpo que los hacían realizar anatomías? ¿Ustedes qué piensan? Doctor, por favor. Yo creo que era el regreso precisamente a aquel concepto clásico, ¿no? De la antigüedad clásica grecolatina, el hombre como medida de todas las cosas. Es la recuperación de esa figura del humano como centro del universo, desplazando al teocentrismo que había predominado durante los últimos 800 años antes de que empezara el Renacimiento. Pero esos 300 años que mencionó, licenciada, no son de renacimiento pleno. Es así como la cocción del pan, ¿no? Primero la preparación de la masa, y luego la levadura, y luego todos los procesos que llevaron a que ese siglo XV hiciera eclosión verdaderamente el genio renacentista. No se nos olvide también que sí es cierto que Leonardo, pese a que era ante todo un artista que aspiraba a ser ingeniero, contra lo que creo que es la realidad, un ingeniero que era un magnífico, un grandioso artista, pero él no se quería dar cuenta. Y esa aspiración a ser un
personaje universal, un polímata, como se ha dado en llamar a este tipo de personajes. Lo llevó a estudiar de todo, fue un aprendiz de todo, oficial de pocas cosas y maestro prácticamente solo de la pintura. No se nos olvide, como usted mencionó, esa distinción entre las artes liberales y las artes mecánicas, ¿no? Con el consiguiente menosprecio de los segundos, que era un concepto muy platónico y neoplatónico, que era la filosofía dominante de la época. Y sin embargo, Leonardo pretendía entrar en el gremio de los filósofos. Francisco I se refirió a él como un hombre que sabía muchísimo de muchas cosas, pero era el hombre que más sabía de filosofía, o por lo menos eso dijo alguno de sus biógrafos tempranos. No creo yo que haya sido así. Leonardo no estudió jamás latín, y menos todavía griego, por la simple y sencilla razón de que jamás asistió a una universidad. Entonces muy difícilmente podría haber participado en esas discusiones filosóficas de las cortes mediceas, ¿no? O de los Sforza, en los cuales eran filósofos muy preparados y de gran altura y peso en la filosofía de esa época. Discutían en latín, simple y sencillamente, que era la lengua franca que permitía que un polaco, un portugués, un italiano y un flamenco se entendieran perfectamente, se pudieran comunicar y se comunicaran sus ideas, las discutieran, pero Leonardo no lo podía hacer. Entonces yo dudo mucho que haya sido tan filósofo como se supone que lo era. Creo más bien que él se adornaba mucho con habilidades de las que prometía, que no dudo que tuviera los conocimientos, pero de los cuales los frutos fueron muy escasos, verdaderamente muy escasos. Más allá de su obra artística pictórica, los resultados son contados con los dedos de la mano. ¿Por qué habrá sido su interés de Leonardo el basarse en el cuerpo humano? O sea, ¿qué fue lo que lo motivó a que él se fuera a esa parte como de estudio, como de interés hacia el cuerpo humano? A mí me llama mucho la atención que siendo un pintor sin una preparación académica como o digamos adecuada para poder hacer este tipo de estudios, me llama mucho la atención esa búsqueda del conocimiento, y eso es bien interesante porque, por ejemplo, lo primero que hace no es disecciones, porque no tenía pues la preparación médica, podríamos decir, para hacer disecciones, ¿no? Lo que él consigue primero son, lo que yo he leído es que se consigue primero unos cráneos en la búsqueda de conocer cómo era el sistema nervioso central, pero eran cráneos, y entonces a través de el estudio de la cavidad craneana en diferentes cortes que hizo a los cráneos, propone una forma del cráneo, y nunca abandona las teorías previas de que el cráneo de que el cerebro estaba formado por bulbos, por espacios bulbosos en línea, ¿no? Muchos años después, casi aproximadamente 11 años después, deja esos estudios, esos dibujos de cráneos, y 11 años después es cuando tiene la oportunidad de hacer un estudio en cerebro de res, porque incluso no lo hace en humano, no lo hace en cerebro de res, donde hace este experimento de ponerle allá cera líquida para poder ver cómo estaban los ventrículos, y se da cuenta que no estaban en línea y que tampoco tenía conexión con los nervios que salían hacia la parte del cráneo, que ahora conocemos como pares craneales, ¿no? Entonces, para mí se me hace, a lo mejor no con una descripción anatómica, con presencia clínica como lo vemos ahora, pero sí el hecho de haber realizado esos dibujos, esas imágenes tan fabulosas, porque parece ser que es el primero que por lo menos dibuja el quiasma óptico, y dice, no, wow, y los nervios craneales, bueno, como anatomista, pues yo puedo decir, me fascina, ¿no? Claro. Que para entonces tengamos esas imágenes tan reales, ¿no? Era un incansable curioso. Sí, y esa curiosidad lo llevaba, ¿no?, a indagar, y un poco por lo mismo, esa misma curiosidad lo invitaba a incursionar en otras cosas al mismo tiempo, y de manera
pues natural, debido a esa curiosidad, no lograba quizás hacer estos estudios sistemáticos, ininterrumpidos, exacto, o quizás se perdieron. ¿Qué pasó con todo este legado que dejó en sus bocetos, en sus estudios, ¿no? Que hoy en día pues se han ido recuperando, pero que poco tiempo después de la muerte de Francesco Melzi, que es quien se queda y quien hereda todo el legado intelectual, se van disipando, se van perdiendo, se van diluyendo, pero la duda nos queda es si habrá sido el propio Leonardo que haya hecho como un método sistemático o simplemente trabajaba sobre un tema, se apasionaba unos instantes y posteriormente llegaba algo nuevo. ¿Usted qué piensa, doctor? Dirían que en la actualidad era hiperactivo. Tenía esa parecía de hiperactividad, sí, pero sí, es un don maravilloso, ¿no? También. Sí, es un don maravilloso, pero ese don maravilloso ni fue el único, ni fue el más fructífero. Yo considero que alguien que tiene un don maravilloso de la curiosidad, como un Vesalio, a quien el doctor Ángeles también debe venerar seguramente. Claro, todos. Lo haremos. Salió de la Universidad de París porque no le pareció que le estuvieran enseñando anatomía, se enfrentó a sus profesores, se separó de ellos, buscó un ámbito adecuado al desarrollo de sus capacidades, llegó a Padua mucho más liberal por la razón de pertenecer a la República de Venecia y donde le permitieron realizar todas las disecciones que quiso, y el resultado fue que en mucho menos tiempo que el que empleó Leonardo, él fue capaz de realizar la obra magna de anatomía, donde nace la anatomía moderna. Anatomía que efectivamente fue un poco posterior a la de Leonardo. Cuando murió Leonardo, Vesalio tenía apenas 5 años. Pero, indudablemente, la anatomía de Leonardo no le fue de utilidad a nadie, porque eliminó el sueño de los justos durante 200 años, hasta que fue empezar a recuperar en la biblioteca de Windsor, tras de viajar de Francia a la posesión nobiliaria de los Melzi en Italia, y de Italia dispersada por el hijo de Francesco, Horacio, vendida a marchantes de arte, no de ciencia, sí, y dispersada en bibliotecas particulares o en la Biblioteca Real de Madrid. Y de allí vendida cuando España necesitaba recursos, le vendió sus acervos a la Biblioteca de Windsor, fue a parar a Inglaterra, donde siguió durmiendo más o menos hasta la sexta década del siglo XVIII, que empezaron a ser descubiertas las calaveras y los... Entonces no le fue de utilidad a nadie la anatomía de Leonardo, no le enseñó nada a nadie en ese momento. No propició el avance de la medicina y del conocimiento humano en general, como en general sucede con casi todo lo que hizo. Sí es cierto pues que realizó estudios sobre anatomía, pero los realizó como los realizaban los pintores. No se nos olvide, claro, pues, que los pintores no eran artes liberales y que hacían estudios anatómicos ellos autodidactas. Desde Mantegna en adelante se preocupaban por estudiar la posición de los músculos, la perspectiva del cuerpo humano, etcétera, para pintar mejor, pero con ninguna intención científica que los llevara realmente a comprender cómo era el hombre. Por otro lado, Leonardo da Vinci nunca dejó de ser un galenista. Entonces ya los médicos que no estaban de acuerdo con someterse al escolasticismo ya querían deshacerse del galenismo. Ninguno tuvo la capacidad de Vesalio de asestarle ese golpe mortal, ¿no?, al galenismo tradicional, pero ya sus maestros ya lo habían intentado, deshacerse de esas tradiciones galenistas que encadenaban a los médicos a decir mentiras a sabiendas de que lo estaban haciendo, a sabiendas de que no existía lo que señalaba Galeno en su anatomía, y aprovechar las nuevas técnicas artísticas, la imprenta misma, para la difusión del conocimiento, que es lo que hace en cualquier momento el mismo Copérnico, que por cierto era médico también, aparte de astrónomo. Yo quiero aprovechar el comentario del doctor. Yo creo que es muy importante, y ponemos la llaga el dedo en la llaga,
de esto de que es cierto los dibujos, la obra anatómica de Vesalio, de Da Vinci es fabulosa por el tipo de dibujo, el tipo de perspectiva, de movimiento que le da a cada una de las piezas anatómicas, pero lógicamente, como dice el doctor, no tuvo ninguna influencia en el desarrollo científico de la anatomía hasta la aparición de Vesalio. De Vesalio. Sin embargo, yo creo que aquí es muy importante, y yo siempre se los digo a los estudiantes, que es muy importante estar arropado, como lo decíamos hace un rato, por una institución para poder, porque eso es por falta de la publicación y por muchas cosas que pasaron del destino en el momento en el que ya tenían terminados los trabajos, por lo menos de músculo esquelético, ya lo dice, ¿no? A punto de publicarlos, pero fallece el colaborador, se viene la invasión francesa, se pierde. Claro, esto esta sería oportunidad, importante, ¿no? que pudieran ahondar el papel que tiene Marco Antonio de la Torre dentro de los hallazgos que él hace como anatomista, ¿no? Necesita un anatomista para iniciar estos trabajos más profundos. ¿Qué nos pueden decir? Yo creo que esa de la Torre y de su participación con Leonardo. Esa parte final del estudio anatómico, yo creo que fue entre 1507 y 1511 más o menos, por allá, fue cuando fue el boom de más producción anatómica de Leonardo da Vinci. Y yo creo que la influencia de Marco Antonio es importantísima, porque él sí veía la parte, podríamos decir, anatómica desde el punto de vista científico y médico, y ahí se ve reflejado en los dibujos que hace Leonardo da Vinci, porque son dibujos con movimiento, con incluso, yo creo que se podría hasta ver, calculaba la fuerza de los músculos. Uno revisa los bíceps, el tríceps del miembro superior, dice, no, es que son tan, pareciera estar viendo un cadáver, ¿no? Y muy interesante lo que en uno de los cuadros de notas dice, ¿no? Que no únicamente es necesario tener un cadáver para hacer esos dibujos, sino que fueron varios cadáveres los que tuvieron que disecar para poder tener la idea completa de cómo era el movimiento muscular, que cómo era el músculo, características morfológicas magras, y que pues lo repitió varias veces para poder tener eso. Entonces, porque se le discutía de que pues era difícil, que era más importante ver el cadáver que el dibujo, ¿no? Es lo que hacemos nosotros ahora, ¿no? Que les decimos a los estudiantes, es que ya lo vimos en la diapositiva, pero es no lo mismo verlo en una diapositiva que verlo en el cadáver, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que dejando un poco toda esta parte de que no se publicó, de que no tuve, yo creo que es muy importante el hecho de que sus dibujos, muchos de ellos fueron basados en disecciones, ¿no? Disecciones tanto humanas como de animales, ¿no? Y sería muy importante recalcar la dificultad de aquel entonces, claro, de conseguir obtener, un cuerpo, de claro, obtener un cuerpo como para poderlo pintor, indagar, y todavía aún más siendo pintor, ¿no? Entonces, no sé si puedan ahondar sobre ese tema. Sí. Marco Antonio de la Torre toma contacto con Leonardo ya en los últimos años de vida de la Torre. Uh-huh. Como señaló el doctor Ángeles, la relación no duró más allá de entre 1507 y 1511, cuando la peste que asoló la Italia del Norte se llevó a de la Torre. Sin embargo, de la Torre, en esa época, él elaboró una obra de anatomía, quizá no ilustrada con los textos de Leonardo, pero que fue considerada en su época muy importante, muy tenida en cuenta. Y además parece ser que era tenido en cuenta porque Marco Antonio de la Torre que parecía querer darle un enfoque anatomoclínico a lo que él estudiaba en sus disecciones. Leonardo no tenía ni la capacidad para hacer esa correlación anatomoclínica, ni mucho menos. Él veía los cadáveres como simples máquinas. Nos basta ver los disecciones de miembros superiores, a los cuales le da preferencia sobre los de miembros inferiores, y los de vísceras. Los de vísceras prácticamente no es mucho lo que explora, de pulmones, de hígado, etcétera. Se interesó por la embriogénesis, fue el primero que dibujó un útero no muy realista, muy hermoso, sí, pero no muy realista. Y es más, la placenta que dibujó la tomó de una res. Es decir, Leonardo tenía una pésima costumbre muy propia de los galenistas medievales. Él hacía anatomía comparada, no hacía anatomía humana real. Disecaba animales
en algunos como el cerdo o los monos, bastante similares al humano. No sé si es porque seamos parientes cercanos, ¿verdad? Pero también lo hacía de reses, que son animales que su clade está lejísimos de las clades humanas, ¿no? Entonces, claro, pero al alcance de muchos, ¿no? Sí, era fácilmente asequible, sí, pero él nunca comprendió eso, ¿no? Que filogenéticamente las reses no tenían gran cosa que ver con nosotros, ¿no? Entonces, yo insisto que el estudio de Leonardo en el ámbito de la medicina y de la anatomía en particular fue limitado, fue una pasión pasajera, con dos fases, efectivamente, una poco antes de terminar el siglo XV y la otra en la primera década del XVI, pero fue pasajera, la abandonó y jamás volvió a ocuparse de ello, ¿no? Igual que sucedió con la matemática, ¿no? Mientras duró su amistad con Luca Pacioli. Como decía usted, es muy polimata en este sentido de saber, querer conocer y querer tener y se interesó sobre una cosa tan abstracta entonces y ahora, como es la proporción áurea, nada menos, en lugar de ocuparse de problemas más reales, ¿no? Y aplicables, ¿no? Como lo hacía un Cardano, un Tartaglia, el mismo Pacioli, problemas. Bueno, quizá esa era su beta de filósofo. Les tenemos una pregunta que nos están haciendo por redes sociales en Facebook por parte de Ernesto Canelo, y dice que si podrían considerar a Leonardo como un gran anatomista. Tendríamos que ver, desde el punto de vista científico yo creo que no, porque no aportó hacia la anatomía la parte científica como comentaba el doctor. Sin embargo, por la parte del reconocimiento estructural, el detalle estructural, porque donde sí concretó los estudios anatómicos fue el haber dibujado el esqueleto completo, salvo el cráneo, que ya lo había dibujado previamente 11 años antes, para los años 2000, los años de 1510, 1511 más o menos, cuando termina el dibujo del esqueleto completo, hueso por hueso, incluso articulaciones. Si yo hubiese publicado esos libros, yo creo que hubiese sido un anatomista, por lo menos en su época de dibujo, aportar en el conocimiento gráfico, anatómico, yo creo que hubiese sido importante, pero yo creo que la oportunidad que se perdió al no publicar los libros, los trabajos, lo quita de la parte científica anatómica y lo deja como meramente un gran pintor, ilustrador de esa parte, ¿no? Es muy interesante esto que platicaba el doctor de la res. Lo retomo antes de que se me olvide, porque cuando hace la descripción del corazón la hace una res. Sin embargo, describe, ¿no? Bueno, dibuja, porque no se la descripción, dibuja muy bien la parte del sistema valvular y él sí hace la descripción del sistema de movimiento de válvulas, porque como dice el doctor, veía al humano como una máquina, ¿no? Entonces los dibujos y el entendimiento de la anatomía era más por ahí que el funcionamiento, la máquina, ¿no? Como decía el doctor, está más interés en los miembros superiores que en los inferiores. Yo considero que era porque quería ver si era posible volar, ¿no? Entonces incluso hace cálculos del peso sobre la capacidad de fuerza de los músculos para poder ver si era posible ponernos alas y poder moverlos con los miembros al cielo. Bueno, coincido con el doctor en que desde un punto de vista científico no es posible colocarlo entre los grandes anatomistas de la historia. Desde un punto artístico, obviamente está yo le llamo el triunvirato, ¿no? Miguel Ángel, Rafael y Leonardo son la culminación de ese proceso al que me refería antes, del Renacimiento, y son los más grandes pintores, y con ello digo los más grandes anatomistas dentro del ámbito artístico. En historia no existe el hubiese o el hubiera, ¿no? Existe el dato pero duro. Siempre se nos antoja. Claro,
hay un nombre, perdónenme Alzheimer, pero paracronías, las paracronías se nos antojan siempre, ¿verdad? Si hubiera sucedido, ¿no? Si hubieras publicado, Leonardo, ¿no? Pero no publicó. Imaginarnos mundos no posibles. publicó, ¿no? Y en ese momento pues, no entra dentro del cuadro de la anatomía científica. Difícilmente hubiera podido publicar, ¿no? No habría institución que lo arropara. En el caso de, por ejemplo, irse inclusive a Venecia, que era un lugar mucho más abierto, al no pertenecer a una institución, yo creo que se me antoja difícil que le hubieran publicado en su faceta como anatomista. Entonces creo que sí, su condición estaba muy marcada, ¿no? Y yo siento desde historiadora del arte, siento que él se dedicó a la pintura efectivamente porque así se formó como pintor. Sin embargo, inclusive en sus cartas se ofrecía todos sus servicios y hasta el último te ponía, ahí sé pintar, pero primero te decía que era un gran cocinero, bueno, sabía mucho de cocina, que sabía organizar fiestas muy bien, muy suntuosas, ¿no? Y atractivas. Y al final te decían, bueno, y sé pintar. ¿No? Hasta él solito se ponía hasta el último. Entonces yo siento esta como impedimento, frustración dentro de un alma tan inquieta como Leonardo, ¿no? De saberse pintor, sentirse muy orgulloso de la pintura dentro de las artes. Él sin duda la defiende sobre todas las otras, pero la ciencia siempre le llamó y por eso tuvo que tener contacto con personajes como Marco Antonio de la Torre, como Luca Pacioli. En el caso de Luca Pacioli sí se materializó, ¿no? Esta colaboración con la publicación de La Divina Proporción, en donde él incluye la gráfica. En imaginar mundos paralelos, en el caso de Marco Antonio de la Torre y Leonardo, hubiera sido una participación quizá mucho más rica por el conocimiento que ya tenía previo Leonardo de la anatomía que la que hubo, que es genial y magnífica, entre Stefan von Kalkar, posiblemente colaborador de Andreas Vesalio, ¿no? Tengo una duda, porque en la literatura que yo he consultado indican bajo esta lupa del genio creador que Leonardo ya había identificado 100 años antes de William Harvey la circulación de la sangre por venas y arterias. Ustedes ya habían oído hablar de eso, o sea, hablando de las aportaciones, aquellas que quedaron en el anonimato, pero que hoy se reflejan en sus bocetos. Pues lo que se dice es que efectivamente en esta disección que hace del corazón de buey es donde él sigue las venas y de hecho al cuaderno, a la parte de esta descripción le llama árbol de vasos, ¿no? Árbol no sé si arterias o venas, pero dice árbol de vasos, creo, o árbol de sangre, algo así, pero y es donde él identifica que realmente al lado derecho llega sangre venosa y del lado izquierdo sangre arterial, ¿no? Como vamos a decir, desgraciadamente no está publicado, no está para poder atribuirle a él realmente esta primera descripción del tipo de circulación separada en el corazón. Sí, yo creo que desde un punto de vista de estudio así empírico, Pues bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa y tenemos un comentario por Ali Jiménez que nos hizo llegar por Facebook Live y dice que felicidades por este tema que estamos dando el día de hoy y dice que hace un comentario al doctor Ángeles y dice que piensa que cuando hay sed de conocimiento te hace hacer cosas que desconoces como Leonardo lo hacía. Así inició un taller de conversación en Oaxaca.
Oaxaca, donde el doctor habló sobre técnicas para esqueletopexia hasta llegar a ser un académico de la UNAM. Entonces tenemos este comentario hacia el doctor que le hace, me imagino, no sé si sea un estudiante, Alic Jiménez. Fue un alumno mío con el que empezamos a trabajar en Oaxaca, precisamente a tratar de conservar el material biológico que teníamos ahí, pues mal conservado, ¿no? Y se formó un taller de conservación de material biológico para la docencia, ¿no? Entonces, pues muy interesante. Bueno, yo aquí tengo una pregunta hablando sobre la embriología. ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones de Leonardo en cuanto a la embriología? Pues ya lo había comentado el doctor, que fue uno de los primeros que hace o proyecta la imagen de un feto dentro del útero. No tiene la oportunidad de hacer la disección, o tiene la oportunidad de hacer la disección de mujer embarazada que fallece durante el parto, y hacen la disección del producto dentro del útero. Sin embargo, cabe resaltar aquí que ese detalle que muchas veces se nos pasa de alto, que la placenta no corresponde a una placenta humana, sino corresponde a conocimientos previos que había adquirido en una placenta de vaca, ¿no? Uh-huh. Entonces hace la disección, después separa el dibujo y hace únicamente el dibujo del producto del bebé fuera del útero, y es ahí donde hace el dibujo muy muy bien plasmado, sobre todo de la parte del cordón umbilical, ¿no? Entonces algunos han considerado a Leonardo da Vinci por esta obra, por estos bocetos, por estos dibujos, como el primer embriólogo de la historia, ¿no? Entonces es muy interesante, y es lo que hace al principio de los estudios anatómicos, y como al final ya último trabajo anatómico que hace es la descripción gráfica de este producto en el útero. También tenemos aquí por Oshun Sibumu Kalunga. Felicitaciones al doctor Ruy Echavarría. Saludos al doctor o al maestro Ángeles Castellanos. También aquí tienen algunos saludos. Saludos desde Oaxaca, también los saludamos desde aquí, desde la ciudad, a nuestros queridos radioescuchas que están en Oaxaca. Bueno, Nuria. Me encanta, sí, bueno, doctor. Quisiera yo añadir algo sobre la embriogénesis. Leonardo, si lo quieren considerar el primer embriólogo de la historia, pues de acuerdo, ¿no? Pero no el primero, no es lo importante ser el primero, sino el que llega, ¿no? El mismo Vesalio vio los ovarios de la mujer y no les dio mucha importancia. Y sin embargo, su nieto intelectual, el alumno que mencioné, Valverde de Amusco, alumno de Colombo, dice en su obra La historia del cuerpo humano, la primera obra de anatomía escrita con éxito, con buen éxito en idioma vernáculo, dice en un párrafo que no tiene desperdicio, ¿no? Me da pena decirlo, pero la verdad, ante todo es la verdad. Las mujeres tienen compañones, es decir, las mujeres tienen órganos reproductores. La única diferencia es que los de ellas están dentro del cuerpo y los de los hombres están afuera. Entonces, es el primero que capta la importancia que tienen los ovarios en la reproducción. Sí. Galeno, para empezar, en sus primeras descripciones anatómicas, cometió varios errores en la descripción de la relación genital incluso, que corrigió después en su famoso corte sagital, uh-huh. En que se ve cómo es la relación realmente, ¿no? Pero no va más allá, ¿no?, de lo que todo el mundo puede ver. Uh-huh. No hace mayor énfasis en tratar de comprender cómo era realmente la concepción del humano. Solamente hace como una pequeña descripción pero hasta ahí de no los órganos, pero no trata de entenderlo, cosa que Valverde sí lo comprende, aunque no lo diga explícitamente. En ese texto está la comprensión de que se necesita tanto el órgano humano femenino como el órgano humano masculino para producir un nuevo ser. Y eso sí es embriogénesis. Claro. Todavía falta que llegue el Leeuwenhoek con su microscopio y Regner de Graaf también con su microscopio, y nos expliquen lo que son los gametos, ¿no?, las células reproductoras, ¿no? Pero bueno, ellos no tenían el microscopio, pero lo entendieron perfectamente. Muy bien. Bajo la lupa de Leonardo da Vinci, anatomista como artista,
¿Qué diferencia puede encontrar con Miguel Ángel como anatomista? ¿Cuál era la concepción que tenía Leonardo del cuerpo humano versus la concepción que tenía el propio Miguel Ángel, siendo dos artistas que realizaban o que tuvieron la oportunidad de realizar disecciones, ¿no? Y que su arte, como buenos artistas renacentistas, giran alrededor del cuerpo, pues el cuerpo principalmente masculino. Doctor, por favor. Yo consideraría mejor anatomista a Miguel Ángel. Mejor, pero ¿en qué términos sería esa manera mejor de valorarlo? Empírico. Mejor anatomista sobre la observación simple del cuerpo humano y la comprensión de la dinámica de la musculatura y del aparato osteomuscular, ¿verdad? Para las posiciones, para las expresiones de los cuerpos. Yo lo consideraría mejor porque la obra de Miguel Ángel es mucho más extensa y sus personajes son muchísimo más analizables, ¿no? Es decir, nos permite una gama mayor de identificación de expresiones, de dinámica del cuerpo, ¿no? A lo mejor es preferencia por el pintor, pero... Ok, también. Bueno, Punto controversial del doctor Echeverría. Controversia porque realmente para mí, en especial, yo creo que es mejor anatomista Da Vinci, porque se introduce no nada más a la anatomía de superficie o la anatomía dinámica, sino que hace una introducción hacia las cavidades, como les decía, aunque sea del res, hace una descripción de cavidades cardíacas, tomando en cuenta nuevamente con los órganos reproductores, hace dibujos, ¿no? muy bien concebidos de lo que era el aparato reproductor masculino, femenino, sobre todo el masculino. Incluso tiene errores que después los corrige y pone ahí están las dos imágenes donde las glándulas seminales en un momento están por delante y después las coloca en el lugar que deben de ser, ¿no? En otro de los dibujos 3 años después. Entonces yo creo que entra a la anatomía, a los dibujos anatómicos mucho más específicos cuando hace los dibujos, no sé si llama la descripción gráfica, podríamos decirle, de lo que son el sistema nervioso central, cuando hace el árbol de nervios, ¿no? Donde propone las extensiones del sistema nervioso central y dice que no hay una conexión como se creía entre el alma que estaba en los bulbos ventriculares con los nervios, y donde dice no hay una conexión, son separados y ahí no está el alma, ¿no? Entonces, bueno, no lo dice porque no estaba en contra de Galeno, pero sí hace una descripción gráfica de lo que es la anatomía más detallada, visceral, hígado muy poco, pero corazón, pulmones y sistema nervioso central de bastante interés. A mí me gusta pensarlo desde dos puntos distintos, ¿no? Tanto Leonardo desde la idea de la experiencia, ¿no? La manipulación directa, esta dimensión descriptiva, y Miguel Ángel una búsqueda que va más allá del cuerpo y que indaga en los ámbitos de lo sobrenatural, de la poesía misma, ¿no? Él encontraba que en el cuerpo habitaba el alma, ¿no? Y era como una manifestación de lo divino, versus un artista como Leonardo, que mínimo dejaba escrito que, pues aparentemente nos deja ver que no es una persona que cree en la divinidad, no lo puede decir expresamente porque pues le iba la vida, ¿no? Ya había tenido problemas anteriormente, pero inclusive se jacta decir que a él le salen que entre las creaciones de él y de la divinidad de Dios, él le gana porque a él no se le va algo feo, en cambio a la divinidad de vez en cuando hace creaciones un poco aberrantes, por así decirlo, ¿no? Entonces se compara como diciendo, yo puedo dominar la belleza y puedo producirla, en cambio en el ámbito de lo natural hay veces que la fealdad se aparece. Entonces creo que son dos puntos de vista, dos tipos, o sea, es una misma actividad, es indagar sobre el cuerpo humano con búsquedas distintas, y que de ahí a mí me hace pensar en esto, que Leonardo en realidad se dedicó a pintar, pero no era su pasión,
¿no? Él le hubiera gustado tener la oportunidad de ir a una universidad, recibir una formación, dominar el latín, ¿no? Para poder indagar e incursionar en el mundo de los libros, y que debido a esta condición como hijo natural, nacido en la Toscana, le fue negado, ¿no? Inclusive el propio Miguel Ángel tuvo mucho más facilidades para realizar disecciones, se le permitía hacerlas en el Hospital de Santo Espíritu, en Florencia, tenía el apoyo de la iglesia en ocasiones para realizar estas actividades, y Leonardo pareciera que siempre estuvo como en un ámbito clandestino, ¿no? Sí. Escondiendo sus estudios, sin un apoyo expreso, salvo de familias tan poderosas, ¿no? Como en estos 17 años que estuvo en Milán, ¿no? Entonces, me parece una figura fascinante, muy compleja, que debido a que efectivamente hay pocos documentos y se va creando alrededor de él un mito, una leyenda, claro, ¿no? Pues nos aparece como un héroe de la historia occidental, y que efectivamente el doctor Echeverría ha venido a ponerlo en términos mortales. Claro. Un dato curioso, era vegetariano, no comía animales. Sí, se volvió vegetariano, no, fue educado como vegetariano y se volvió vegetariano, y es una de las cosas que se mencionan, ¿no? Su afición a liberar pájaros cautivos y su rechazo de la comida de origen animal. Pero bueno, esto no lo hace ni más héroe ni menos héroe, ¿no? Son meras anécdotas, ¿no? A nivel anecdótico, es interesante. Por otra parte, era un personaje bastante sibarítico, porque aunque usted mencionaba, licenciada, que la protección de las familias, los Sforza y los nobles franceses que después dominaron Milán, los mismos Médicis, ¿no? De quien él dijo, los Médicis me hicieron y los Médicis me destruyeron, pues lo protegían siempre. Él tuvo oportunidad de vivir siempre en las cortes florentinas, la corte milanesa, la corte romana, nada menos. Fue a Venecia y fue recibido bastante bien, pese a las malas relaciones entre Venecia y Florencia. Y por último fue a pasar sus últimos años en Francia, acogido por el rey Francisco I, alojado en un palacete donde el mismísimo rey había pasado su infancia, donde decía que no era cualquier chabola allí que le cedieran para que vivieran, ¿no? Y entonces vivió siempre pegado a las cortes, es decir, viviendo de lujo y el fasto que acompañaba este tipo de vida, ¿no? No fue precisamente un artista luchador, olvidado, luchador. Sí, la figura del artista incomprendido todavía no surgía, ¿no? Uno no aspiraba a eso, tenías que ser un artista de la corte. Más dificultades Miguel Ángel en este caso, ¿no? No así Rafael, que también sabía acogerse a las cortes, pero sabían cómo meterse y vincularse. Pero, por ejemplo, las comparaciones son malas, pero lo mismo, Copérnico, que hizo una obra muchísimo mayor, más significativa y más fundamental para el desarrollo de la humanidad, se fue a su Polonia natal, aceptó una canonjía, ejerció como médico y se dedicó él, sacrificando su sueño, a estudiar lo que le interesaba, la astronomía, hasta crear su obra magna, ¿no? De Revolutionibus. Y es ese tipo de hombres a los que yo realmente admiro, ¿no? En el proceso renacentista y en el mismo proceso de la revolución científica, ¿no? Creo que la humanidad injustamente se deja encandilar por figuras así como la de Leonardo, ¿no? Muy dispersas, muy brillantes, pero poco productivas, y en cambio no reconoce a los que han sido pilares de ese, insisto, ese desarrollo humano. Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre se nos corta el tiempo y a veces decimos quisiéramos más, pero bueno, quisiera yo decir esta frase para despedir el programa. Muchas gracias por la asistencia del doctor Ruy Echavarría y el doctor Ángeles. Y bueno, esta frase dice: has de tratar al cuerpo no como quien vive con él, que es necedad, ni
ni como quien vive por él, que es el delito, sino como quien no puede vivir sin él, de Francisco de Quevedo. Y bueno, pues nos despedimos, Nuria, yo soy Emanuel. Nuria Galán, fascinada de estar aquí con ustedes. Y ya ustedes. pues agradecemos la participación de los doctores que estuvieron con este tema de Da Vinci. Y bueno, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y la secretaria general, la doctora Irene Durante, y como coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menés, al igual que tuvimos el apoyo de la jefa audiovisual, la licenciada Pamela Gómez Velázquez, y en la producción a la licenciada Erika Alamilla Sánchez, la voz de la cápsula, la licenciada Andrea Candy, y en Facebook Live que nos apoyó la licenciada Senyasi Morales. En los controles, Socorro Montes, y bueno, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas que estuvieron el día de hoy atendiendo y escuchando y dando sus preguntas o dudas. Pues muchas gracias y muy buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.